¿No te pasó alguna vez de recostarte en el suelo para observar las nubes buscando figuras? Ese pasatiempo no hace otra cosa que ejercitar una característica que nuestro cerebro adquirió en su evolución. La pareidolia es la forma de buscar significados en lo que vemos. Fíjate en esta foto de una toma eléctrica. Una vez que hayas visto una cara en ella, nunca más podrás dejar de tener esa percepción. Te va a pasar cada vez que veas una toma del mismo tipo en cualquier situación. En algún momento de nuestra evolución, hemos desarrollado redes neuronales encargadas de procesar estímulos relevantes, ambiguos y aleatorios, de manera que algunos patrones se nos hicieron mucho más evidentes que otros. Es probable que en los comienzos de la comunicación no verbal, que antecedió a la oralidad, nuestro sistema visual se volviera sensible a los estímulos que nos recordaban rostros humanos o figuras corpóreas, y en ese trayecto evolutivo, más tarde, fuimos capaces de imaginar objetos siguiendo patrones simples, reconocibles y regulares. La estructura de nuestro cerebro, que contiene esas redes responsables del fenómeno de la pareidolia, recibe el nombre de giro fusiforme. Gracias a esta, en una fracción de segundo podemos reconocer un rostro donde lo hay, pero quizá, como efecto colateral, también donde no lo hay. Y en este segundo caso, no podremos evitar ver un rostro o una figura corpórea, por ejemplo en un grifo, en la fachada de una casa, en la veta de un madero o en una nube. Es mucho lo que podemos decir sobre este fenómeno. Podemos hablar incluso de una pareidolia táctil, cuando tocamos nuestro celular y creemos que está vibrando, o una pareidolia auditiva, cuando nos parece escuchar los acordes de una canción en un sonido aleatorio como el viento en una ventana. Incluso hay un concepto de pareidolia geológica, que es cuando interpretamos accidentes geológicos como rostros o figuras corpóreas. Si buceamos un poco en la web, podremos descubrir aplicaciones de la pareidolia en el arte o, por ejemplo, en el algoritmo de inteligencia artificial creado por Google que interpreta imágenes a partir de la construcción de información en una red neuronal artificial. Pero también encontramos en las redes sociales un abundante aprovechamiento de la pareidolia en publicaciones que persiguen intenciones de imponer un hecho milagroso, paranormal o místico, utilizando una imagen. Lo cierto, lo queramos o no, cada vez que recibamos un estímulo de este tipo, veremos una imagen familiar, rostro o cuerpo. Este es el precio de tener un cerebro diseñado para enfrentarse a la gran cantidad de estímulos cambiantes e imprevisibles que nos rodean. Por supuesto, hay mucho más para decir sobre el fenómeno de la pareidolia, pero eso te lo dejo a vos y a tu espíritu curioso. Si te gustó este video, hacémelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.